Bien, el día de hoy vamos a compartir la escritura que, aleluya, he puesto por título Los escogidos y la voluntad de Dios, parte 2, porque ya hemos estado hablando la parte 1. Entonces diga, los escogidos y la voluntad de Dios, parte 2. Vamos, Hechos capítulo 22, versículo 14. Hechos 22, 14. Todos juntos leamos, por favor. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Nuevamente. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Vamos a orar, aleluya, todos en esta hora. Vamos a decirle: Señor Jesús, háblanos. Te necesitamos en esta hora. Tanto, enséñanos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Ya hemos estado dando esta enseñanza el martes, en el día de la doctrina, ¿verdad? Ya hemos estado compartiendo, pero hoy voy a hablar sobre la segunda parte. Esta segunda parte es, aleluya, la continuación, pero habíamos, el día martes habíamos estudiado el libro de Mateo, capítulo 22, del 11 al 13, que ya lo expliqué. Si usted no vino, mírelo en el Facebook, en el YouTube, pero estudiando Mateo capítulo 22 del 1 al 13, llegamos en este estudio a una conclusión y decíamos que los llamados no hicieron caso y se fueron, según el texto que ya lo expliqué el martes. Usted lo puede ver en el internet. Pero habíamos llegado, según la Escritura, a la conclusión que los llamados no hacen caso y se van. Entonces, y habíamos hablado de dos cosas, de ser llamado y ser escogido. Entonces, cuando alguien solo es llamado, al final esa persona, decíamos, según el texto que habíamos explicado, los llamados no hacen caso y no les importa lo que Dios dice y se van. Pero en cambio los escogidos son los que hacen caso y se quedan haciendo la voluntad de Dios. No lo puedo explicar porque ya tratamos eso. Lo que voy a hacer solamente es aclarar un poquito sobre el texto central que leímos en Hechos 22, 14. Y este texto data del episodio cuando Saulo se convierte a Jesucristo y un hombre de Dios que se llama Ananías. Y Ananías le dice a Saulo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Primeramente, Ananías le marca algo al apóstol Pablo, en ese tiempo era Saulo, todavía no se había convertido, que Dios lo había escogido. Ahora, hoy vengo a decirte, hermano, hermana, a ti, y me vengo a decir a mí, que Dios no quiere que yo solamente sea un llamado, sino Dios está buscando escogidos, porque Jesús dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Llamados o escogidos? Escogidos. Entonces, cuando Ananías lo confronta a Saulo de Tarso, le dice: mira, Saulo, Dios no quiere que tú seas un llamado, Dios quiere que seas un escogido. ¿Por qué? Y ahí le dice, ¿no? El Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿verdad? Para que conozcas su voluntad. Entonces, la primera condición que tiene que tener un escogido es que busque la voluntad de Dios. Yo estoy orando para que la iglesia no sea una iglesia de llamados, sino una iglesia de escogidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el escogido va a buscar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el escogido? Busca la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué tan importante es la voluntad de Dios? Ahí en el texto dice algo importante, que cuando le dice para que conozca la voluntad de Dios, para que veas al justo y oigas
la voz de su boca. Entonces, Dios está queriendo gente escogida. ¿Por qué? Porque el escogido va a buscar la voluntad de Dios. Ahora, cuando el escogido conoce la voluntad de Dios, va a ver y va a oír bien el ámbito espiritual. Hoy tenemos un gran problema en mucha gente en el pueblo de Dios. Como el ámbito espiritual es tan dinámico, muchos se desvían y caen en muchos errores. ¿Por qué? Porque se abocan a desarrollar el querer ver el ámbito espiritual, el oír el ámbito espiritual, pero se olvidan de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo más importante. Por eso que Ananías le dice a Saulo, yo quiero como escogido, dice el Señor, que conozca la voluntad de Dios, para que cuando oigas y para cuando veas las cosas espirituales no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces, usted ha nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, Dios no quiere que seas solo llamado, Dios quiere que seas escogido. Entonces, para que seas escogido, tienes que conocer la voluntad de Dios. Y cuando conoces la voluntad de Dios, no te apartas ni a derecha ni a izquierda. Entonces, hoy, por ejemplo, hay mucha gente en la iglesia que tienen el espíritu de víctima. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos están mal y él está bien. O sea, que todos hacen lo malo y él no hace lo malo. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen el espíritu de víctima no se pueden formar delante de Dios, no pueden estar ordenados. ¿Por qué? Porque ellos creen que todos son culpables y Él no. Por eso que, hermano, yo en el nombre de Jesús hoy vengo a decirte, ¿no? que lo primero que tienes que conocer es la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, si no conoces la voluntad de Dios, entonces te vas a desviar a la derecha y a la izquierda y al final nadie te va a poder decir nada. O sea, nadie le va a poder decir, hermano, usted está mal, hermana, usted está mal, usted tiene que arrepentirse de esta condición, usted tiene que hacer cambios aquí. ¿Por qué? Porque usted está, ¿qué cosa? Está haciendo en oposición a la palabra de Dios. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vengo a decirle que tenemos que crecer en conocer la voluntad de Dios. Ahora, cuando no vivo buscando la voluntad de Dios, va a ser muy terrible. ¿Por qué? Porque estoy próximo a caer en algún error. Voy a quebrantar principios de la Escritura, de las cuales están expresas en la voluntad de Dios. Por eso, hoy queremos desarrollar esto. Como escogido de Dios, vamos a esforzarnos en conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ir a un texto muy interesante que está en el libro de Segunda de Timoteo. Abra la Escritura, Segunda de Timoteo. Y vamos a ver ahí una increíble verdad en cuanto a lo que importa en conocer la voluntad de Dios como escogidos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo número 4, y vamos a ir al versículo número 3. Y cuando lo tiene, dio un fuerte amén. Ya. Dice la Escritura, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice? Maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahora, yo estos dos versículos o tres versículos voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 4:3. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Repitamos, por favor. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan
lo que sus oídos se mueren por oír. Mire, cuando usted no busca el conocer la voluntad de Dios, hermano, nosotros podemos cometer un gran error. Lo más importante en todo es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo en un momento de desesperación que no quería morir en la cruz? Fue al monte Getsemaní. ¿Y qué fue a hacer en el monte Getsemaní? ¿Qué fue a hacer? A orar. Y en la oración dijo: Señor, ¿se haga mi voluntad o no se haga mi voluntad? Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús, ¿qué buscó? Lo que sus emociones, lo que sus sentimientos le guiaban, ¿o qué buscó Jesús? La voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque lo más importante, ¿qué es? La voluntad del Padre. Hoy tenemos una iglesia almática. ¿Por qué? Porque la iglesia se guía por sus emociones, por sus pareceres, y ese es el peor error. Por eso hay mucha gente hoy que camina equivocadamente. Yo voy a caminar por la voluntad de Dios. No importa cuánto problema haya, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, aquí en la Nueva Traducción Viviente nos plasma el versículo 3 de una forma interesante. Dice que llegarán tiempos que la gente o el pueblo de Dios no escuchará más la sólida, sana enseñanza. Entonces, hoy estoy preocupado yo porque hay muchos de la iglesia que no quieren venir los días martes. Algunos por trabajo, estudio, bueno, están excusados. Pero hay gente que sí puede venir, pero no quiere venir. Eso es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque si no conoces la voluntad de Dios, hermano, pierdes todo. Y dice aquí que muchos, aleluya, mucha gente, mucho pueblo de Dios no escuchará más la sólida y la sana enseñanza, sino que van a seguir sus propios deseos y buscarán a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, cuando tú no buscas la voluntad de Dios, o cuando viene, por ejemplo, viene alguien y dice: pastor, pasa esto, y uno como pastor le da el consejo a Dios: mira, Dios dice esto. Pero las personas de la iglesia no les gusta lo que el pastor les dice. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar lo que a ellos les agrada, pero eso no es así. Entonces, ¿qué hace ese tipo de gente? Ya les diste el consejo de Dios. Esto dice Dios, lo que estás haciendo está mal. Van ahora a la internet, ¿verdad? Y buscan oír. Dice la Biblia, dice sus propios deseos, y buscan a maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, en internet vas a escuchar lo que a ti te agrada. Ah, esto sí me agrada. Pero el pastor no me interesa lo que el pastor me dijo. No me interesa lo que el líder me dijo. Sino, no me importa lo que me leyeron la palabra. No, a él sí lo quiero escuchar porque él me está hablando según mis propios deseos. O mucha gente cuando le dan el consejo de Dios, va y busca a un hermanito, una hermanita. ¿Para qué? Para que le hable no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propio deseo. Y eso es lo más incorrecto que usted y yo podemos hacer. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vengo a decirle: hermano, hermana, no busque tus propios deseos, sino busca la voluntad de Dios. Y luego dice aquí en el versículo 4: rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, cuando usted no quiere oír la voluntad de Dios, va a rechazar la verdad. Versículo 5: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Cuándo tú tienes la mente clara en toda la situación? Cuando en toda situación buscas lo que tu deseo quiere, lo que tu sentimiento quiere, o lo que la voluntad de Dios quiere. Así la mente clara. Pero si no, aleluya, no tenemos, aleluya, esto como principio, entonces vamos a estar andando a la deriva. Entonces dice, pero tú, dice
Pablo a Timoteo, mantén la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio Dios te dio. Entonces hoy, hermano, en el nombre de Jesús vengo a decirle a usted y a los que nos están escuchando por internet que no busques tu propia voluntad. Busca la voluntad de Dios. Busques tus propios deseos. Busca el deseo de Dios. No busques tus propios anhelos. Busca el anhelo de Dios. No busques tus propios sueños. Busca el sueño de Dios. Amén. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, 2 de Timoteo 3:8, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el versículo 8, dice, estos maestros se oponen a la verdad. Mire, cuando tú quieres oír lo que tú deseas oír y cuando tú no quieres recibir la verdad de Dios, vas a buscar tus propios maestros. Maestros que alimenten tu independencia, maestros que alimenten, aleluya, aquellas cosas que tú quieres oír, y eso es malo, porque eso te corrompe. Entonces, dice, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, dice en la Nueva Traducción Viviente, tienen la mente depravada y una fe falsa. O sea que cuando usted comienza a buscar aquello que lo que usted quiere oír para llenar su capricho, llenar su propio gusto, vivir bajo al margen de la palabra, al margen de las verdades de Dios, entonces dice que va a buscar maestros, así como Janes y Jambres, aleluya. Pero ¿qué pasa? Esa gente se opone a la verdad y esa gente tiene la mente depravada y tiene una fe falsa. Por eso, hermano, tenemos que cuidarnos, aleluya. Los escogidos, ¿qué tienen que buscar? La voluntad de Dios por sobre todo. Versículo 9 dice, en la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 3:9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tonto que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Entonces, hermano, mira, aún el amor de Dios es tan grande y todos en algún momento queremos vivir al margen de la verdad. Al margen de la voluntad de Dios, o sea, no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos son sinceros y pueden decir, muchas veces no he buscado la voluntad de Dios? ¿Cuántos muchas veces no han buscado la voluntad de Dios? Levanten la mano. Yo creo que todos. Por eso Dios dice, ¿no?, que todos en algún momento la verdad estaba ahí, pero nosotros no hemos querido obedecerla. Pero Dios dice, hemos estado quizá oyendo aquí, oyendo allá, ¿no?, para llenar aquello que nosotros queremos, pero nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y no hemos muchas veces revelado. Pero Dios dice, el versículo 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tonto. Dice que son tal como pasó a Janes y Jambres. O sea, algún momento va a llegar en donde tú te vas a dar cuenta, sí, hice mal, me voy a arrepentir. Estuve viviendo al margen de la verdad. No estuve haciendo la voluntad de Dios, me equivoqué. Y dice Dios, aleluya, que algún día nos vamos a dar cuenta, aleluya, que lo que estuvimos haciendo fue tonto, que lo que estuvimos haciendo estuvo equivocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si nos damos cuenta que no hemos estado haciendo la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos. Por eso, hermano, Dios te llama a ti y a mí como escogido, que por sobre todo busquemos la voluntad de Dios, pero tengámonos cuidado de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, la voluntad de Dios dice que en su reino, que en el reino de Dios hay un orden y hay jerarquía. Entonces, la voluntad de Dios es expresa y dice en esto, que en el reino de Dios, ¿qué hay? Hay un orden y en el reino de Dios hay jerarquía. Dice, vaya usted a Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan, al final, casi antes de Apocalipsis está Judas y después está ahí
Primera de Juan. Vaya por ahí, por favor. ¿Lo tiene? Primera de Juan 5:7. Dice así: pero tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos son los que dan testimonio? Tres. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo, el Hijo, y el Espíritu. Tres son los que dan testimonio. ¿Y estos tres cuántos son? Uno. Mire, en el cielo, en el reino de los cielos hay jerarquía y hay orden. Tienes al Padre, luego tienes al Hijo y luego tienes al Espíritu Santo. Cuando hay jerarquía, cuando hay orden de autoridad, cuando se respeta el orden de autoridad, dice algo interesante. Estos tres son uno. Entonces, aquí quiero sacar una premisa. La unidad verdadera viene cuando se respeta la autoridad. ¿Cuánto me entiende? Por ejemplo, hablando de una familia en un hogar, papá, mamá, hijos, ¿verdad? ¿Cuándo esa familia verdaderamente es unida? ¿Sabe cuánto? Cuando se respete la autoridad. Si los hijos no respetan a los padres y los padres no respetan a los hijos, no puede ser una familia unida. ¿Por qué? Porque se quebrantan los principios. Entonces, el papá dice algo, los hijos hacen caso omiso. O los hijos están queriendo algo decir a su papá y los padres no hacen caso omiso. Hermano, la unidad perfecta Dios nos revela, así como en el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Respetemos la jerarquía, respetemos la autoridad, porque ahí hay unidad. Amén. Usted no puede decir, aleluya, que usted está uno con la iglesia si no respeta a su autoridad. Por ejemplo, usted tiene un líder en su grupo, ¿verdad? ¿O no? Pero usted no respeta al líder. Usted no puede decir que anda en unidad. Usted no está en unidad. Usted no respeta a los pastores. No puede decir que está en unidad. No puede decir, no, yo respeto a Dios. No, yo soy uno con Dios. No. Dios está buscando, somos uno, pero cuando respetamos la autoridad. Ahora, en la iglesia de Dios hay lo mismo. Así como en el cielo hay el Padre, hay el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay autoridades. Dios dice algo en el libro de Efesios. Vaya usted a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a ir al versículo número 11. ¿Sí? Cuando lo encuentre, diga un fuerte amén. A ver, uno nomás lo encontró. Todos, por favor, encontremos Efesios capítulo 4 y vamos al versículo número 11 y vamos a leerlo hasta el 16. Dice así: y el mismo, cuando dice el mismo está hablando de Cristo, o sea, y Cristo constituyó a unos, primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Hay un orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, la iglesia, los ministerios que están dentro de la iglesia tienen un fin: perfeccionar. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Diga, yo soy el santo. ¿Sabe por qué es santo? Porque Cristo le limpió con su sangre. No porque usted, bueno, yo soy, no. Solo porque Cristo nos limpió con su sangre. Entonces, los ministerios tienen un fin. Dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, perfecciona, capacita, adiestra, edifica. Y luego sigue diciendo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pregunto, leímos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, ¿cómo es que en el cielo la Trinidad está unida? ¿Cómo? Dice, el Padre, el Hijo,
¿De qué está hablando? De jerarquía, de respeto, de autoridad. El Espíritu Santo respeta al Hijo. El Hijo Jesucristo respeta ¿a quién? Al Padre. O sea, hay un respeto. O sea, no hay que acá es independiente, yo hago lo que quiero. No, hay un respeto. Entonces, lo mismo aquí está hablando. Así como en el cielo la unidad viene por el respeto de autoridad, así también dice aquí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, o sea, de la fe. Si yo soy un hombre o una mujer que respeta la autoridad, entonces, aleluya, voy a andar en unidad. Dice, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que cuando yo comienzo a desarrollar esta perfecta unidad, va a haber algo en mi vida que voy a crecer de estatura. ¿Y cuál es nuestra meta como cristianos? Llegar a la plenitud de Cristo. Porque de ahí viene la palabra cristiano. ¿Ser como quién? Como Cristo. Entonces, necesitamos desarrollar esto. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué entiende por fluctuante usted? Fluctuante. Ya inmaduro, ¿qué más? Ya que todo lo cree, inocente, ¿qué más? ¿Sabe? La palabra fluctuante es como, no sé, cuando a veces ha habido apagón, la luz viene y se va, fluctuante. O sea, es inestable. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los ministerios? ¿Cuál es el propósito de respetar la autoridad? ¿Cuál es el propósito de ser perfeccionados? ¿Cuál es el propósito de ser edificados? Para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos niños inestables. Porque dice que si eres inestable vas a ser llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿qué? La astucia, las artimañas del error. Entonces cuando usted y cuando yo no entiendo que la voluntad de Dios es que yo vaya a la madurez, pero si tú no determinas ser una persona estable, estás fluctuando, hoy si quiero, por ejemplo, hay mucha gente que se aparece a la iglesia un domingo y el otro domingo no. Fluctuando. Viene un domingo, el otro no. No, tenemos que ser estables. Hay mucha gente que un día ora y otro día no ora. Hay mucha gente que una vez lee la Biblia una vez a la semana y luego en los horarios de culto, pero no tiene la continuidad. Dios te llama a ti, me llama a mí, que ya no seamos niños fluctuantes, porque el niño fluctuante, dice en el versículo 14, es llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué es lo que te va a mantener estable? La voluntad de Dios. Vamos a declarar, me va a mantener estable la voluntad de Dios. En una oportunidad me fui al mercado por ahí por mi casa a hacer compras y me encontré con un señor que tiene su negocio y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Sigue yendo a la iglesia? No, a la iglesia de antes ya no, a la iglesia evangélica. Ahora estoy yendo a la iglesia creciendo en la gracia. ¿Y qué es esa iglesia? Le digo, la iglesia de la Madre de Dios. No, pero ay, me han hecho ver que sí, hay Dios Madre, dice. ¿Por qué sucede eso? Porque la gente no medita en la palabra. Como dice el hermano, ¿en qué parte de la Biblia está? Y la gente va a venir con mentiras, como dice aquí, ¿no? Hombres y mujeres que engañan, dice, y emplean astucia con artimañas del error. ¿Por qué? Porque van a tomar un texto para distorsionarlo y hacerte creer la mentira. Y cuando Jesús dijo, cuando ores, orarás,
Padre nuestro que estás en los cielos. O dijo Madre nuestra. O dijo Suegra nuestra. Jesús dijo Padre nuestro. Y luego, y dijo, Padre, estas cosas las escondiste de los sabios entendidos y las has revelado ¿a quién? A los niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y luego cuando Jesús fue a bautizarse, dice que los cielos se abrieron y el Dios Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y por qué sale esa secta tan terrible? Porque dicen, usted le dice a la persona, si es un hombre, usted necesita una mujer, ¿verdad? Claro. Así como todo hombre necesita una mujer, entonces Dios también necesita una mujer. ¡Qué locura! Jesús dijo, en un momento, se encontró alguien, dice el Señor, y le dijo, Señor, quiero saber, en la resurrección de los muertos, ¿cómo va a ser? Yo tenía un hermano que tenía a su esposa, y el hermano murió. Y se casó la esposa viuda con el que le seguía, el siguiente hermano. Y murió. Y quedó viuda. No decía, entonces el siguiente hermano se casó con la viuda. O sea, esa mujer era brava. Estaba con 3 hermanos. Y luego muere la mujer y muere el hombre. Entonces, y en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser la esposa? Y Jesús le dice, oh, ustedes no saben nada. No saben que cuando venga la resurrección de los muertos, allá, cuando estés en el cielo, seremos como los ángeles, porque los ángeles no tienen sexo. Muchos ven estos dibujitos de ángeles, parece mujer. No, el ángel es varonil, no tiene sexo. ¿Me entiende? Por eso que el espíritu no tiene sexo. Por eso que Dios no necesita una mujer. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, es espíritu. Y en el espíritu no hay, aleluya, sexo masculino, sexo femenino. Pero ¿por qué la gente loca saca eso? Porque no conoce la voluntad de Dios. Por eso, hermano, tenemos que crecer. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir, ¿qué cosa? ¿La mentira o la verdad? Y la verdad es la voluntad de Dios. Seguir la verdad en amor. O sea, porque nosotros seguimos la voluntad de Dios. Ay, dice, ay, en las luchas y en las pruebas sigo haciendo la voluntad de Dios. Ay de mí, pobre cristiano. No, hermano, nosotros no seguimos a Cristo por duras penas. Nosotros seguimos a Cristo, ¿por qué? Por amor. Amén. Usted no sigue a Dios por duras penas, como que está haciéndole un favor a Dios. No. Nosotros le seguimos a Dios por amor, porque Él nos amó. Amén. Entonces, dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. O sea que cuando tú haces la voluntad de Dios en amor, vas a crecer. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido. Hermanos, nosotros que tenemos que crecer en el amor. El amor de Dios, no es el amor que se ve aquí en el mundo, sino el amor que viene de Dios, ese amor perfecto, ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, que no es jactancioso, no se envanece, ¿verdad? Entonces dice, la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Entonces, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Dios dice, bien concertado. Esa palabra concertado podemos llevarlo a poder decir
haciendo, por ejemplo, en una sinfónica o aquí en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Tiene que estar bien coordinado. Hoy el hermano Franklin ha estado cantando, ¿no? Tiene que estar bien coordinado. El tecladista está en fa. ¿Y qué pasa si Franklin está en fe? No, tiene que estar bien coordinado. Y si el baterista Steven, ¿verdad? Está por otra nota, el tecladista en otra, hermano, y el que canta en otra nota, hermano, esto se vuelve un desastre. Todos tienen que estar en la misma, ¿no? Y también la que danza, ¿no? La que danza también tiene que estar en la misma nota. Santo. Se canta adoración y está que se mueve como júbilo. No va, ¿no? O sea, tenemos que estar bien concertado, ¿verdad? Como que es en un concierto o como en una sinfónica, ¿no? En una sinfónica ves infinidad de instrumentos, pero cada uno toca como quiere. No. Entonces, la Biblia dice que todo el cuerpo tiene que estar bien concertado, como haciendo un concierto. O sea, por eso, ¿qué necesitamos? La unidad. Y es por eso que tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? Andar bajo el principio de autoridad, respetándonos unos a los otros. Y cuando eso se hace, wow, es como un hogar, en una familia. No podemos decir que una familia es unido o unida si los hijos no respetan a los padres y los padres no respetan a los hijos. Por ejemplo, hoy estamos perdiendo ese principio de unidad, el respeto se está perdiendo. Hoy por hoy se sientan en la sala los mayores con la televisión, los jóvenes con el celular y hasta los peticitos, las pulguitas con su celular. Parece que la familia vino a ser parte, un integrante más o muchos integrantes más, los celulares, la tablet y el televisor. ¿Hay diálogo? No. Hijito, hijita, ven, no, espérate, tengo que contestar a mi amiga. Y la amiga de repente está en el otro país, ¿no? O sea, prefieren conectarse con otro extraño que con su propia familia. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y si el papá le va a quitar el celular a la hija, hermano, wow, te saca las garras del oso, hermano. Y al niñito chiquitito de 3 años o 4 años le vas a quitar el celular, se pone, hermano, aleluya. Hermano, tenemos que volver a la unidad. La tecnología es buena, pero cuando se pierden los principios, se vuelve mala. Y hoy, hermano, aleluya, estamos viendo la vez pasada un video que dice que a los niños no les es saludable estar con el celular mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando está con el celular de horas, dice que comienza a matar las neuronas que tiene, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y luego la inteligencia se le va. En cambio, cuando está jugando fútbol o está jugando con sus, qué sé yo, con su juguetito, ¿verdad? O está corriendo, está haciendo movimientos por aquí, por allá, ¿verdad? Dice que es más saludable, ¿para qué? Para que sus neuronas funcionen. Pero ¿qué estamos viendo? Que hoy, hermano, con la tecnología, para que los niños no molesten, ¿qué hace la mamá? Bueno, acá tiene la hermana Fabiola a su hijito, ¿eh? ¿Cómo se llama el tranquilito? Gabriel. Entonces, ay, para que este muchacho no te toma, ahí está. Ya Fabiola no sé qué está haciendo, ¿no? Ya, ay, qué bueno, ya no me molesta. Pero ¿qué está haciendo? Le está haciendo un daño a Gabriel. ¿Por qué? Porque estar el niño horas de horas le comienza a matar las neuronas. Y luego dice, ya pues, a ver, comprensión lectora. Si la mamá con el celular mató todas las neuronas de su hijo, ¿entiende? Ay, ni fu ni fa. Hermano, la tecnología es buena, pero es mala también. Si nuestros niños solamente están pegados
de la tecnología. Dice que lo más perjudicial son los celulares y las tablets. ¿Por qué? Porque eso hace que, hermano, los niños no desarrollen el potencial que tienen. Es por eso que antes, en nuestro tiempo, hermano, en nuestro tiempo, ¿verdad? Ahí está hermano Carlos también, ya que no es tan jovencito, ya es veterano. En su tiempo, ¿qué le gustaba jugar? Trompo, ¿eh? ¿O no? ¿Ha jugado trompo o no? El mata gente, ¿verdad? Y corría para allá, la soga, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más jugaba? A ver, Carlito, ¿qué más jugaba? Mundo, santo, el kiwi. Yo me acuerdo que agarraban las latas de leche, ¿verdad? Hacíamos como una parecita, ¿no? Y tirábamos, y era divertido, ¿no? Y a la escondida, o sea. Pero ahora, ¿qué pasa el niño? El niño está sentado y peor con el celular. Por eso estaba ahí una psicóloga, estaba diciendo que lo mejor que se puede hacer es que a los niños no deben darle celular, pequeños. ¿Por qué? Porque eso del celular lo único que hace es matar las neuronas. Hermano, hermana, cuide las neuronas de su hijo, porque le queda poca. Y tenemos que hacer cambios, ¿amén? Sí, ¿verdad? ¿Es cierto? Ahora, entonces, cuando nosotros trabajamos como cuerpo, estamos bien concertados, unidos, respetándonos unos a los otros, ¿verdad? Entonces dice que estamos unidos por coyuntura, entonces nos ayudamos, ¿no? Y podemos retroalimentarnos, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? O sea, y aprendemos, ¿verdad? El Señor nos ayude a crecer, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que la iglesia sea una iglesia unida. Amén. Porque la iglesia de los hechos, una iglesia gloriosa porque era una iglesia unida. Amén. ¿Cómo esta iglesia se va a levantar? Cuando esta iglesia es una iglesia unida. Pero en el espíritu. ¿Cómo somos unidos? Cuando respetamos los principios de Dios. Cuando respetamos los principios de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, es algo poderoso. Ahora, acá hay algo bien importante. Vaya a 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 5. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, igualmente, jóvenes, estad, ¿qué dice? Sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? Porque Dios resiste ¿a quién? Al soberbio y da gracia a los humildes. Entonces, aquí hay algo bien importante que es la voluntad de Dios diciendo a los jóvenes que tienen que estar sujetos a los ancianos. Cuando habla de anciano, Pablo no está hablando de gente que tiene canas, que es una persona mayor, no, está hablando de las autoridades de la iglesia, de los pastores. Por ejemplo, Timoteo y Tito eran pastores, eran ancianos de edad, eran ancianos, eran jóvenes, pero ellos... O sea, cronológicamente eran jóvenes, pero en su ámbito espiritual eran ancianos. Por eso dice Dios que tiene que haber una, ¿qué cosa? Una sujeción a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. O sea, podemos conversar, podemos dialogar y así vamos a crecer. Pero para lograr eso tenemos que estar revestidos ¿de qué? De humildad. Estábamos el día sábado, sí, sábado estábamos orando y mi esposa estaba orando y en eso el Espíritu Santo le hizo orar
pidiendo perdón por tener, aleluya, por no tener mucha paciencia, por ejemplo, con mi hijo Steven, ¿verdad? Porque a veces cuando uno comienza a enseñarle, ¿verdad? Los niños a veces están distraídos, no toman atención. Entonces, ¿qué sucede con los padres? Se alegran, ¿no? Se impacientan, se molestan, ¿no? Ya quieren ahorcar al niño, ¿no? Entonces, en ese momento mi esposa sintió un redarguir del Espíritu y yo también, cuando oró, yo también sentí que tenía que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname, porque muchas veces cuando he ido a enseñar a mi hijo, por ejemplo, yo sé más matemáticas que letra y no he tenido paciencia. Entonces yo le pedí perdón al Señor, entonces dije, cuando vaya a la casa, entonces ese sábado, después que terminamos la oración de acá de la mañana, me fui a la casa y fui y le fui a pedir perdón. Steven le dijo, hijo, perdóname porque no he tenido muchas veces paciencia contigo. Cuando no entendías, yo me molestaba, te llamaba la atención, pero de hoy en adelante ya no te voy a hablar mal cuando te enseño. Voy a buscar de hablarte bien. ¿Por qué? Porque necesitamos, como dice la Escritura, respetarnos unos a los otros. Y de ahí he comenzado, ¿no? Del sábado hacia adelante a ser diferente. Ya no, a no ser tan impaciente, igualito con mi esposa. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Que el principio de autoridad es recíproco. O sea, no porque somos padres vamos a ser personas, ya, porque somos padres, ya, y gritar, y no, hermano. Necesitamos respetarnos mutuamente. Así también en la iglesia. No porque alguien es pastor, porque es pastora, no porque alguien es líder, no. Ya yo tengo la última palabra, sino que hay que respetarnos mutuamente. Entonces, cuando alguien tiene, aleluya, algo, hay que escuchar. Y claro, ¿y qué tenemos que trazar? La verdad de la palabra, amén. O sea, eso es importante. Pero para llegar a eso, ¿qué tenemos que tener? Diga, humildad. Para que un hogar, una familia esté bien integrada, necesitamos tener humildad. Para que un matrimonio prospere, necesitamos tener humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces el esposo no quiere soportar a su esposa o viceversa, la esposa no quiere soportar a su esposo. ¿Por qué? Porque hay orgullo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener humildad. Ahora, estamos hablando que la voluntad de Dios es entender el principio de la sumisión. Ahora, ¿qué es sumisión? Es prestar atención inteligentemente a una autoridad establecida por Dios. O sea, la sumisión tiene que ver con prestar atención inteligentemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos apareció una secta que ahorita no me acuerdo cómo se llama, de un hombre que reunió a mucha gente. ¿Y sabe qué hizo? Y dijo que la voluntad de Dios es que ingieran este brebaje, y ese brebaje era veneno, hermano. También, pero en Estados Unidos fuerte, murieron un montón, fueron en un lugar, hermano, y ahí se internaron, y ese hombre, hermano, comenzó, y todos murieron al final. Por eso que la sumisión es prestar atención inteligentemente. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué? Porque tienes que ver que lo que se está diciendo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene que ser así. Hace muchos años, un pastor contó que había ido a la sierra, ¿no? Y resulta que tenía una hija bien simpática, ¿verdad? Entonces dice que él estaba, dice, ahí pues orando y estaba la congregación y todos se arrodillaron. Y vino un hombre, ¿verdad? Y el pastor estaba pues orando hacia adelante y su hija estaba por allá, ¿no? Pero un hermanito, bueno, no sé si era hermano, ya le había echado ojo. Está bonita la hermanita. Entonces ese hermanito se acercó a la hermana
Y comenzó a orar. Hoy traigo un mensaje profético, el hermanito. El Señor dice que con el que esté orando al costado mío, ella va a ser mi idónea. Y el pastor dice, ¿quién está hablando? Y el Señor dice que la dama, la hermana que esté a mi lado, va a ser mi idónea. Y el pastor dijo, uy, ¿qué? ¿Mi hija? ¿Qué? Entonces, ¿sabe qué hizo el pastor? Y seguía el hermano. Se levantaba espiritual. Entonces, y su hija no sabía, había estado orando. Entonces le dijo, hija, ándate por ahí, ándate por ahí. Yo voy a ocupar tu sitio. El supuesto profeta. El Señor dice que el que está a mí, con la hermana que está a mi costado, con ella me va a casar. Y el pastor, ¿qué, conmigo? Ay, ¿dónde está la hermanita? Arrepiéntete, pecador, que vienes aquí con tus mentiras. Fuera de aquí. Lo echó, hermano. Parece chiste, pero es verdad. ¿Por qué? Porque cuando no caminamos en la verdad de Dios, inventamos cosas. Por eso que la sumisión tiene que ser prestando atención inteligentemente. No es como por ahí dice que apareció un pastor, ¿no? Y dice que, y dijo, no, así como antiguamente los hombres de Dios tenían varias mujeres, así voy a tener varias mujeres. ¿Está de acuerdo a la palabra? Dice la Escritura, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sola. O sea, tenemos que estar trazados en la voluntad de Dios. ¿Entendiendo? O sea, por eso que, hermano, tenemos que prestar atención inteligentemente. No podemos andar a la deriva. La Biblia dice, ¿verdad? En la palabra, que no nos unamos en yugo desigual. Entonces de repente acá una hermanita, ay, me he enamorado del filisteo, dice. Ay, pero es lindo, dice. Y había alguien que hablaba, los coreanos son hermosos, dice. Pero aunque sea coreano, es filisteo. No es creyente. La Biblia que dice, no nos unamos en yugo desigual. ¿Cuánto me entienden? Y también en la iglesia es lo mismo. Si alguien quiere avanzar en Dios, ¿ves? Tú no te vas a unir, ¿no?, con alguien que no quiere saber nada de Dios, como una persona en una oportunidad, ¿no? Quería servir a Dios, pero se enamoró con gusto, ¿no? Pero de alguien que no quería saber nada de Dios. Este yugo desigual. ¿Cuánto me entienden? Pero en todo hay la voluntad de Dios. O sea, aquí prima la voluntad de Dios. Por eso, hermano, hermana, respetemos la voluntad de Dios. Entonces, dice en Efesios 5:21, vaya usted a Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuevamente, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, el sometimiento es en base a ¿qué? Al temor a Dios. O sea, tenemos que respetarnos mutuamente. Tiene que haber una reverencia ante Dios. Tiene que haber santidad en esto. Ahora, cuando vemos el ámbito del antónimo de sumisión, antónimo de sumisión es desacato, desobediencia, irreverencia, altanería, deslealtad, indisciplina, infidelidad, rebeldía. Nuevamente, el antónimo de sumisión, desacato, desobediencia,
irreverencia, altanería, deslealtad, indisciplina, infidelidad y rebeldía. Dios nos llama a ser personas que andemos en sumisión, pero ¿cuál es lo opuesto a la sumisión? El desacato. Cuando me trazan la verdad de Dios y me dicen esto es lo que Dios dice, y yo no lo apruebo, yo estoy, ¿qué cosa? En lo opuesto a la sumisión, o sea, porque lo opuesto, el antónimo de la sumisión es el desacato. Cuando yo quebranto la sumisión, cuando soy desobediente, cuando hay irreverencia, no respeto. Por eso, hermano, hermana, yo quiero decirle algo. Tenemos que saber respetar. Hoy, por ejemplo, se ha perdido el respeto los hijos a los padres. Ahora el hijo viene, ¿verdad? Por ejemplo, si el papá es Juan, un hijo le dice, Juan, hola Juan. O sea, lo trata de tú a tú. Eso es una irreverencia. Eso es quebrantar el principio de autoridad. Oye, hermano, se ha perdido. Ya viene a su papá y le dice, hola pelado, le dice. Otro viene a su papá y le dice, hola óxido, le dice. Qué terrible. ¿Qué está viendo? Se está quebrantando el principio. Hermano, mire, y acá hay padres, ¿verdad? Madre. No puedes permitir que tu hijo te llame o tu hija te llame por tu nombre. Hermano, yo he visto niñitos así de 2 años, le tutea a su mamá. Si su mamá se llama María, no, un ratito. Tiene que decir mamá. Tiene que decir papá. No puede estar de tú a tú. ¿Por qué? Porque si tú permites eso, simplemente estás poniendo una guillotina a tu hijo. ¿Para qué? Para que cuando ese niño crezca, no te respete a ti, ni respete a la autoridad de la iglesia, ni a Dios. ¿Por qué? Porque va a creer que el tutear es algo normal y que se pone al mismo nivel. Es como que yo, hermano Hugo, ¿no? Un poquito más veterano que yo, porque estamos ya casi por ahí. 1 año más, ¿no? Yo no decía, Hugo. No, un ratito. Yo le digo siempre, hermano, Hugo, respeto. A Franklin sí, porque es chiquillo, ¿no? Pero viene y dice, Hugo, ¿qué es eso? Estamos de cabeza. Tenemos que volver al principio. Por eso que, hermano, estamos andando mal. Pero mire, la gente de afuera, bueno, está perdida. Pero el problema es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que, aleluya, hacer cambios. Y arrepentirnos de las cosas malas. ¿Por qué? Porque el antónimo de ¿qué? De sumisión es irreverencia. Entonces la irreverencia se está perdiendo. Ya no se respeta. Entonces ahora mire, ¿cuál es el problema si tú como papá o tú como mamá no pones en claro el principio de autoridad, el principio de sumisión, de respeto? Cuando esos niños crezcan y tú seas anciano, hermano, te van a tratar como el estropajo. Y después dices, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué trata así? Porque los padres, cuando tuvimos que poner orden, no lo hicimos. Por eso yo, a veces a mi hija Priscila le he dicho un ratito, no, tú no me vas a hablar como hablas con tus amigos o como tus amigas. Yo soy tu papá. Yo puedo jugar contigo, yo puedo jugar, aleluya, ¿no? Porque a mí me gusta jugar con ellos, yo juego con ellos, pero yo le digo, yo no soy igual que tú, yo soy tu papá y siempre seré tu papá y tú no me vas a venir a tratar o a hablar como que hablas a fulano, mengano, sutano. Tienes que aprender a respetar. ¿Por qué? Porque si ese parámetro no se mantiene, hermano, hermana, cuando ellos crezcan, cuando ellos sean mayores, hermano, no te van a respetar a ti y peor,
no van a criar bien a sus hijos. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, tenemos por ahí hacer cambio. Luego también, lo opuesto a sumisión es la altanería. Por eso es que a veces tenemos problemas en la iglesia, ¿no? Gente que está altaneros, están a la defensa, no le puedo decir nada. También tiene que ver con deslealtad. También tiene que ver con indisciplina. Hoy tenemos un problema en la juventud, son demasiado indisciplinados. Y a veces nosotros, los padres, por ejemplo, ¿no? A nuestros hijos, dice que lo amamos como ellos no tienden la cama, ¿quién lo tiende la cama? Y si es abuela, peor. La abuela va corriendo a tender la cama. Eso está mal. Eso se llama indisciplina. Y ellos no quieren asumir responsabilidad. Entonces tenemos que trabajar. La juventud de hoy no quiere el orden. Entonces están quebrantando principios. Bien. Dios nos llama a guardar los principios. ¿Por qué? Porque los escogidos que buscan la voluntad de Dios. Vaya usted al libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17. ¿Lo tiene? Juan 7, 17. Amén. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 17, ¿qué tiene que conocer? La doctrina. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Necesita conocer la doctrina. Por eso que no podemos hablar de voluntad de Dios si no conoce la doctrina. Por eso dijimos al inicio que tú no puedes trascender en el ámbito espiritual, que es tan dinámico, el ámbito profético, oír, de ver cosas, ¿verdad? Que es muy poderoso y que está bien que se tiene que hacer, pero tengo que partir por un orden, por conocer la voluntad de Dios. Marcos capítulo 6, pero en el versículo 18 no he explicado, dice, el que habla por su propia cuenta, busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Entonces, acá hay algo importante. Cuando yo busco la voluntad de Dios, no busco mi gloria. A veces ahora en la iglesia estamos buscando un nombre, ¿no? Estamos buscando que nuestro nombre sea famoso. No, el que busca la voluntad de Dios busca la fama de ¿quién? De Cristo. Si yo quiero ser una estrella, voy a terminar estrellado. La estrella tiene que ser Jesucristo. Amén. Amén. Si Dios te da un don, te da una gracia, entonces ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa? La gloria de Dios. Entonces dice aquí, ¿no? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿cuándo nos salimos de la voluntad de Dios? Cuando andamos buscando nuestra propia gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Que somos injustos. El hombre justo busca la gloria de Dios. Yo agradezco en este sentido a mi esposa, ¿no? A mi esposa le gustan las cosas justas, ¿no? Varias cosas, no, esto es lo justo. Entonces, a veces uno como que quiere, ¿cómo se llama? Por X o razones no ser tan gravoso con la gente, pero nosotros tenemos que trazar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. O sea, la justicia no está separado del reino de Dios, pero hoy separamos el reino de Dios de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nos va a confrontar.
porque la justicia te va a decir, mira, tú estás haciendo incorrectamente. Entonces, cuando yo busco mi gloria, estoy entrando al camino de la injusticia, pero cuando busco la gloria de Dios, estoy entrando en el camino de la justicia. Vamos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. ¿Lo tiene? Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a quién dice, a los pecadores, pero si alguno es que dice, temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nuevamente. Y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Entonces, para poder en verdad hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener el temor a Dios. Si tú y yo perdemos el temor a Dios, entonces, hermano, es imposible hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Dios hoy en la actualidad, gran parte de la iglesia anda a la deriva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha perdido el temor a Dios. Y la Biblia dice que no puedes hacer la voluntad de Dios si pierdes el temor a Dios. La única manera de poder hacer la voluntad de Dios es cuando tienes temor a Dios. De repente en algún momento te equivocas, pero estás ahí y te va a redarguir, ¿no? Como una vez un hermano me llama y dice, no, me siento mal, pastor, quiero pedirle perdón por esto, por esto. Está bien. No somos perfectos, pero nos podemos equivocar, sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si nos equivocamos, pedir perdón, arreglar cuenta, reconocer que hicimos mal, porque estamos en el camino de la perfección. Entonces, yo no puedo hablar de hacer la voluntad de Dios si no tengo temor a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuevamente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ahora, aquí nos revela algo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación. Pero hoy la iglesia de hoy se está volviendo una iglesia permisiva. No importa si pecas, no importa si fornicas, no importa si adulteras. Dios te entiende, ven y sigue adelante y listo. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo la santidad. Y dice que la voluntad es clara y contundente, es la santificación. O sea, ¿qué Dios está queriendo? Que yo camine, ¿en qué? En santidad. Que me aparte de la fornicación. Ahora, voy a leerlo yo en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 3, y voy a leerlo hasta el versículo 8. Dice así: la voluntad de Dios, en la Nueva Traducción Viviente, es que sea santo. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos santos. Y ahí dice, entonces, si esa es la voluntad de Dios, aléjate de todo pecado sexual. O sea, tiene que haber una acción. Yo no voy a pretender vivir en santidad si no tomo la acción. Si yo sé que tal programa pasa escenas indecentes y estoy viendo, entonces, hermano, no me estoy apartando. Si yo sé que tal programa va a traer cosas indecentes, no lo veo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la santificación, que yo sea santo.
que me aparte de todo pecado sexual. Y como resultado, cada uno controle a su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. Qué tremendo es esta traducción. Dice, y como resultado, o sea, cuando yo me alejo de todas estas cosas que me corrompen, voy a tener un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que cada uno va a poder controlar su propio cuerpo. O sea, mientras que yo no tome la decisión de alejarme, no, tal persona me corrompe, tal persona me está trayendo, aleluya, problemas. No, yo me distancio. Y si yo me alejo de lo que me está trayendo ese pecado sexual, yo me alejo, entonces dice que voy a tener un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que voy a controlar mi propio cuerpo. O sea que el dominio propio viene por una acción que yo tome. O sea, el dominio propio no es el producto de la inercia, sino que yo tengo que tomar decisiones. Si yo sé que tal, aleluya, tal conversación me hace daño, ¿qué hago conversando con tal persona? Si yo sé que tal pensamiento me va a traer problemas, entonces ¿qué hago pensando con ello? ¿Qué tengo que alejarme? ¿Tengo que echarlo fuera? ¿Tengo que reprenderlo? ¿Tengo que expulsarlo? Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones. O sea, es una acción, amén. Y cuando tú y yo tomamos una acción, entonces es cuando, ¿qué dice la Escritura? Versículo 4, hay un resultado. Cada uno va a controlar su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. O sea que, aleluya, el dominio propio viene por una determinación de alejarte, de renunciar todo eso que te corrompe, de echar fuera aquello que te debilita. Pero es una acción. ¿Cuánto me entienden? Y va a haber un resultado, control de mi propio cuerpo, dominio propio, y voy a vivir en santidad y honor. Versículo 5. No en pasiones sensuales, como viven los paganos, los que no conocen a Dios, ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niegue a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Dios mío. O sea que es expreso, Pablo. Nunca hagan daño ni engañen a su hermano cristiano en este asunto de teniendo relaciones sexuales con su esposa. Hermano, está hablando de que no podemos, aleluya, como cristianos, estar tratando de mirar a la mujer, aleluya, del prójimo. Ese es un pecado, hermano, y que Dios no va a tener, aleluya, por inocente al que hace eso. Y hoy por hoy en la iglesia, hermano, se están, aleluya, cometiendo pecado. Un hermanito ya le está echando ojo a la hermanita, aleluya, y esa hermanita es casada. Dios dice, nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente, hermano. Dios es vengador. Y por eso que tenemos que volver al principio de la santidad. Y el Señor nos ayude a vivir de esa manera, hermano. Por eso, cuando vemos en Éxodo 20, dice, ¿no? Vamos un ratito. Éxodo 20. O sea, cómo el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo. Pero acá también en Éxodo 20, y vamos al versículo 17. Por favor, vaya usted a Éxodo 20, 17. Vamos a ver.
¿Sí lo encontró? Es el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? 20:17. ¿Lo tiene? Dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. En la NTV dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo. De eso estaba hablando Pablo. Y luego en la traducción del lenguaje actual dice, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su siervo. O sea, que nos debemos dejar dominar, controlar por los deseos impuros. ¿Para qué? Para tener, aleluya, la esposa de otro. De eso está hablando. Del casado y también del soltero. El soltero no va a estar echando ojo aquí y allá. No, Dios te ha dado una esposa. Te dará una esposa cuando te cases, pero no tiene que estar mirando para acá, mirando para allá. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es una iglesia santa. Y ya lo he traído. ¿Me entiende? Dios es vengador, hermano. Y hoy se está perdiendo el temor a Dios. Ya no hay respeto. La iglesia está igual que el mundo. Los hermanos están codiciando. Y textualmente, no codiciará a la casa de tu prójimo ni a la mujer de tu prójimo. Wow. Hermano, volvamos al principio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque Jesús viene por una iglesia santa y sin mancha. Y sin arruga. Porque Cristo viene pronto. Pongámonos de pie. Padre, gracias.